A 2 minutos de las 9 de la mañana le damos la bienvenida y comenzamos la charla con Manuel Oroño. Ha sido designado como el futuro director general de Educación Secundaria. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oroño, trascendió que se reunió con FENAPES, que es, bueno, de donde usted proviene, pero está teniendo reuniones con las actuales autoridades de secundaria, se viene conversando la transición, por llamarla de alguna manera, en la particularidad que tiene además la educación, ¿no? Que no es inmediata la asunción. Bueno, tenemos diálogo con la directora general, Jennifer Cherro, pero todavía no hemos logrado iniciar formalmente la transición. Entendemos que es el comienzo de los cursos y que ahí la agenda está un poco apretada, pero tenemos el compromiso de ella que a la brevedad posible nos va a estar convocando para empezar la transición, que es muy importante para que justamente el comienzo de cursos no quede paralizado y tenga una continuidad natural. Y para eso tenemos que tener información de las acciones que están empleando secundaria. O sea que para el arranque de los cursos, las nuevas autoridades, por lo menos en secundaria, están por fuera. Las nuevas autoridades están por fuera, sí, totalmente. ¿Se va a pedir alguna instancia formal a través de algún medio? Y bueno, hemos estado conversando personalmente, con la directora general y queremos agendar lo antes posible eso. Por otro lado, el CODICEN que va a asumir, con Pablo Cayani a la cabeza, está realizando la transición con el CODICEN, digamos, actual. Pero todavía a nivel secundaria no hemos logrado concretarlo, que esperamos que la semana que viene o la otra estaremos en condiciones de hacerlo. Y para el próximo director de secundaria, ¿cómo va a ser este comienzo de clases? ¿Cómo está haciendo en las próximas horas a nivel de secundaria justamente? ¿Qué valoración tiene de este inicio 2025 de clases? Y bueno, lo que hemos percibido como, digamos, no estar directamente en el métier, es que la elección de horas está culminando. Eso significa que más del 90% de los docentes tienen trabajo y por lo tanto la inmensa mayoría de los estudiantes tienen profesor y tienen grupo asignado. Eso daría la pauta de que sería un año, digamos, lectivo, por lo menos al comienzo, dentro de la normalidad. Y después vendrán los ajustes de esas docentes que faltan porque no han sido designados, o ajustes de horarios. Es muy importante en esta etapa en los liceos la confección de horarios. Docentes que trabajan en varios liceos y que tienen que combinar su trabajo. Y bueno, la Secretaría de los Liceos en ese momento están trabajando aceleradamente para confeccionarlos y que todo sea normal. No obstante, también es normal que la primera semana sea de ajustes de esos temas. Es decir, que sería un arranque relativamente normal. Ahora, ¿cuáles son los ejes de su preocupación? ¿Qué está viendo como luz amarilla en este año lectivo 2025? Y bueno, la principal acción que nosotros vamos a desplegar, digamos, tiene que ver con la mejora de los aprendizajes y la mejora de la enseñanza. Es decir, las condiciones de aprendizaje y de enseñanza entendemos que se han deteriorado en el último periodo y vamos a tratar de incidir, digamos, propositivamente para que eso mejore. ¿Cómo este año? A ver. Por ejemplo, hay aspectos que tienen que ver con la labor docente que han sido estos últimos años de alguna manera sobreexigidos. La tarea administrativa, temas que tienen que ver con la elaboración de una planificación digamos, exhaustiva, que desvía al docente de su tarea principal, que es la pedagógica. Y entendemos que en ese sentido hay un reclamo de los docentes importante. Hay también una percepción de lo que podríamos ser el sistema político, incluso de las autoridades del CODICEN que van a asumir, y hasta del propio Yamandu Orsi, que ha denunciado ese natural alivio de que trasladarle a los docentes para que puedan potenciar su principal tarea, que es la de enseñar. Hola, Oroño, ¿eso requiere más funcionarios administrativos o que alguien se encargue de las tareas administrativas, entiendo, no?
No, en realidad tiene que ver con las tareas administrativas docentes. Por ejemplo, el pasaje de inasistencia, por ejemplo, el llenado de planillado que tiene que ver con la planificación, por ejemplo, el tema de las reuniones de profesores en distintos tiempos, por ejemplo, tiene que ver con las exigencias que el docente está recibiendo hoy de parte de la inspección, digamos, donde hay una gran parte de tiempo que el docente pasa en planillas, Claro, ¿y cómo se en modificaría actividades que eso? no son directamente dirigidas al Y si no lo hace el docente, ¿quién lo tendría que hacer entonces? No, el docente profesionalmente está preparado para la planificación. El asunto es si eso se traduce en una planificación de secuencias didácticas para aplicar en la clase, o si yo tengo que trasladarle a la autoridad que dice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Se dejaría de hacer. Sencillamente se dejaría de hacer esa parte. Hay formas de eso, hacerlo llegar a las autoridades, digamos, pero no de una manera que nosotros le llamamos administrativa, porque no involucra las acciones docentes o pedagógicas con el estudiante. Este es un cambio a la transformación educativa, entonces, ¿qué se pretende hacer? Sí, efectivamente. A nosotros nos interesa particularmente que la información, los avances, los logros de los estudiantes lleguen a los estudiantes en primer lugar y a las familias de los estudiantes en segundo lugar, para poder realizar esa trayectoria protegida necesaria, sobre todo en el trayecto total de secundaria, ¿no? Eso es como clave. Y también es una preocupación importante que tiene que ver con enfocarnos en lo importante. Lo importante es que los estudiantes aprendan y lo importante es que los profesores puedan enseñar. Eso es como desviar desde una función administrativa a una función docente poderosa, potente, que efectivamente el estudiante le permita avanzar y aprender en su trayectoria, ¿no? Oroño, ¿cuál es el diagnóstico de la educación secundaria hoy para usted, futuro director designado? Bueno, nosotros tenemos el diagnóstico, capaz que es hay que partir un poco seccionarlo un poco, ¿no? En primer lugar, tenemos más de 300 liceos en todo el país, tenemos liceos de primer ciclo, de segundo ciclo, liceos rurales, liceos con tiempo extendido, con tiempo completo. Es decir, tenemos una realidad heterogénea y desde el punto de vista edilicio no está acompasada con lo necesario. O sea, el primer diagnóstico es que se necesita hacer una intervención fuerte en mantenimiento edilicio y en modificar los espacios de los liceos. Hay una fuerte apuesta a la extensión del tiempo pedagógico, que tiene que ser justamente tiempo pedagógico. Y eso no significa tener salones y bancos, sino que se necesitan otros espacios importantes que los estudiantes puedan apropiarse. Entonces, más plata, entonces. Entonces, no hemos tenido, reitero, la información de la transición y no sabemos qué cosas se ejecutaron y qué no, respecto a la infraestructura. Hay, digamos, partidas presupuestales, incluso con compromisos internacionales, que están destinadas a infraestructura. Lo que tenemos que ver es, qué se ha hecho, qué queda por hacer y cuál es el plan maestro para eso. Pero desde el punto de vista del diagnóstico, hay un tema de planta edilicia que hay que intervenir fuerte para que justamente todo colabore con esa mejor enseñanza y esos mejores aprendizajes. Entonces, ese es uno. El otro tema tiene que ver con lo que podríamos llamar la protección de las trayectorias educativas. Nosotros aspiramos a que todos los estudiantes en edad de estar en secundaria estén en secundaria y que además transiten toda la enseñanza secundaria todos los años y alcancen los logros para su egreso. Evidentemente, en Uruguay tenemos ese problema desde hace bastantes años, donde tenemos un ingreso importante en lo que ahora es séptimo año, o antes era primero ciclo básico, y al final, en sexto o en tercero de bachillerato, no tenemos los niveles de egreso. Es decir, por el camino, el sistema, en este caso secundaria, ha
abandonado, ha permitido la desafiliación, o sea, hay problemas que no culminan. Entonces, ese es un diagnóstico que lo tenemos desde hace años y queremos hacer también una intervención fuerte en ese sentido, apostando a lo que... ¿Con acciones como cuáles? Porque también el diagnóstico, usted decía, hace años que está, ¿no? Y los chicos no se sienten muy identificados con la utilidad de lo que están aprendiendo. Hay situaciones que complican, por ejemplo, sé de estudiantes que van a entrar a primer año de liceo y todavía las familias no saben si van a ir de mañana. Empiezan la semana que viene, tienen 12 años y los padres todavía no saben si van a ir de mañana, si van a ir en el intermedio o más tarde. O sea, requiere una organización familiar que el que quiere hacer todo bien a veces le complica la vida del sistema público, ¿no? ¿Qué acciones pretende implementar para mejorar los niveles de egreso y de que más chiquilines terminen bachillerato, con la importancia que tiene para nuestro país? Y por otro lado, estas cuestiones técnicas o de logística, digamos, que le hacen a la vida de las familias y en facilitarle o no la trayectoria a un estudiante. Bien, efectivamente lo que tú dices es muy importante. El sistema tiene que estar pensado para acompañar al estudiante y a las familias en esa trayectoria y no hacer todo posible para que no esté, digamos. Estamos de acuerdo en eso. Y ahí hay 2 o 3 líneas importantes. La primera tiene que ver con el sistema de becas, ¿no? Es decir, el propio Orsi lo anunció en Colonia en su momento, el fuerte puesto a las becas. Pero las becas no es solamente dinero para el estudiante para que vaya, sino que tiene que ver con la integralidad de las políticas públicas que tienen que cruzarse en el territorio. No solamente tenemos problemas de horarios o de actividades de la familia, sino tenemos problemas de contexto complejo desde el punto de vista cultural, económico, de salud. Entonces, las acciones que tenemos, digamos, pensadas, tienen que ver con generar esa red territorial. Es sabido por todos que la última administración, digamos, desarmó lo que antiguamente eran los OCAT, donde la comunidad, digamos, el territorio podría confluir con las políticas fuertes de lo que es el gobierno central, el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, también el Ministerio del Interior. Es decir, las trayectorias tienen que empezar a protegerse a partir de lograr que el estudiante ingrese, ¿sí? Luego que el estudiante, o sea que para eso es el tema becas, el tema lograr esa atención integral, que el estudiante lo tengamos en el liceo. Esa es la primera preocupación que tenemos, que no estén afuera, sino que estén en el liceo. Lo segundo es que tenemos que proteger esas trayectorias, entendiendo que cada estudiante aprende de manera diferente, no todos aprendemos igual, y para eso hay herramientas pedagógicas que los docentes las aplicamos durante toda la vida y que tienen que ver con esa planificación casi personal para esas trayectorias, conjuntamente con algunos actores importantes de los liceos que son los que acompañan, las tutorías, no solamente la figura del adscripto, que tenemos que volver a recuperar su perfil pedagógico dentro de la institución. Los más veteranos nos acordamos de nuestros adscriptos cuando íbamos al liceo, que no cumplían una función fiscalizadora, sino que eran perfiles y personas docentes que acompañaban a los estudiantes en distintas circunstancias que permitían que no se cayera, digamos, que atendiera a ciertos problemas. ¿Qué pasa? Claro, tenemos un montón de estudiantes con muchas dificultades y tenemos pocos docentes. Entonces está bien, se necesitan más docentes, pero también se necesitan otros perfiles necesarios en esta época. Por ejemplo, el trabajo integral con los estudiantes tiene que ver con médicos, con psicólogos, con educadores sociales, porque hay una problemática en muchos de los liceos que tiene que ver con si el estudiante después puede mantener esa trayectoria o no. El informe Aristas recientemente presentado justamente no hacía distinción, por ejemplo, entre colegios privados o escuelas públicas, sino que lo fundamental era el contexto en que se desarrollaba la vida de ese estudiante. Y la vida del estudiante no es solo estudiar, la vida del estudiante también
es, digamos, comer, es tener salud, es hacer deporte, es vincularse con otros, o sea, se necesitan actores. Entonces, las líneas de acción tienen que ver con eso, tienen que ver también con los espacios que decía al principio de los liceos. Bien. No podemos tener solo aulas y bancos en los liceos, tenemos que tener otros espacios que el estudiante se apropie y pueda participar. Profesor, le quiero cambiar de tema porque hoy en el diario El País se informa que el próximo gobierno, la próxima administración va a eliminar las pruebas para los docentes, la de acreditación de saberes. Lo confirmaba Maía a nuestros colegas del País. ¿Cuál es la evaluación? ¿Que no sirvió, que no aporta esas pruebas que se tomaban a los docentes para acreditar justamente sus saberes y eventualmente otorgar ese título? Bueno, eso es potestad del Ministerio de Educación y Cultura, o sea que el futuro gobierno lo analizará. Digamos, personalmente opino que hay una aspiración del cuerpo docente de toda la vida de mejorar la profesionalización docente. Y eso en parte tiene que ver con no con el estatus universitario, sino con que la carrera docente incorpore elementos universitarios como es la extensión universitaria y como es la investigación. Nosotros como docentes somos investigadores en el aula. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con metodologías activas durante mucho tiempo e investigo en el aula a ver cuál es la mejor y cómo aprenden mejor los gurises. Ahora, eso no lo tiene incorporado, por ejemplo, el IPA o los centros de formación docente actualmente. Entonces, la administración anterior lo que impulsó, digamos, fue digamos, una acreditación, sí, una acreditación que no incorpora la parte de formación. Es decir, es como hacer una prueba que me acredita, digamos, ser licenciado universitario en pedagogía. Era incompleto, dice usted. Entonces, en realidad, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál pensaríamos en la formación de los docentes? No tendría mucho asidero si no pensamos en, por ejemplo, la instalación de una universidad pedagógica. Entonces, si vamos a una universidad pedagógica, entonces ahí incorporamos los elementos, digamos, pero eso de alguna universitarios. manera no habilita a formarse en posgrados a los docentes que tienen esa acreditación y que puedan justamente mejorar sus herramientas en el aula, pero también como investigadores o ampliar sus horizontes profesionales. Bueno, ahí la discusión está en sí, una acreditación, un papel que diga eso, digamos, es recibido por las otras instituciones. Por ejemplo, no sé, si la Universidad de la República u otra universidad acepta eso como válido para hacer los posgrados. ¿No lo acepta? No sé qué ha resuelto la Universidad de la República u otras universidades privadas, pero quiero decir, sería en función de lo que demanden las universidades. Podría hacerse a la inversa, y es pensar en una universidad pedagógica que incorpore esas herramientas ya en la formación de grado. Entonces, el docente sale fortalecido, digamos, desde el punto de vista de su conocimiento, y a su vez tiene esa acreditación universitaria que le permitiría seguir formándose. De todas maneras, actualmente, con el título del IPA, como tenemos la mayoría de los docentes, podemos ir a hacer posgrados a la Universidad de la República, por ejemplo, o incluso en universidades argentinas o en otros continentes. Le quiero consultar por algo más personal. ¿Cómo fue el proceso para aceptar este cargo? Teniendo en cuenta que, bueno, a veces se puede dudar entre todo el trabajo que se hizo a lo largo de su vida, siendo un dirigente importante dentro de FENAPES, por ejemplo, y que hoy pase a un cargo de autoridad dentro de un gobierno. Bueno, yo en realidad lo tomé naturalmente porque, digamos, toda mi vida fui militante social o político y por lo tanto hay que hacer lo que hay que hacer. Es decir, nosotros desde lo social o de lo político, en los colectivos, ya sea en la TD, en el sindicato o en los partidos políticos,
aspira a hacer transformaciones, a modificar, a mejorar en particular la vida de los trabajadores. Y bueno, no estamos en el poder, pero cuando te plantean, bueno, mirá, te necesitamos acá o nos parece importante que vos estés acá, y bueno, si estás toda la vida tratando de ver cómo cambiar y tenés un cachito de posibilidades porque estás un poquito más arriba, bueno, no se puede decir que no. Es un desafío grande, pero también es, digamos, una apuesta a que con el apoyo de los colectivos docentes, sobre todo, podamos hacer no solo una buena gestión, que hay que hacerla, hay que hacer una buena gestión. Es decir, usar eficientemente los recursos de los ciudadanos para el bien de educación secundaria. Eso hay que hacerlo, pero además hay que lograr, digamos, poner en el centro la importancia o valorizar de otra manera la educación secundaria, que es una etapa crucial en la vida de las personas. Nosotros entramos a los 14 o 13 años a secundaria y salimos a los 17 o 18 años. O sea, nos formamos prácticamente y nos construimos nuestro proyecto de vida ahí. Oroño, muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Gracias.